Dios lo bendiga, amado Xiomara. Ese es mi hijo. Es un privilegio, una bendición grande que el Señor me concede en esta mañana traer la meditación. Y me gozo porque los puedo mirar de frente. Allí donde me siento los veo o de lado cuando entran, o de frente cuando yo entro, o de espalda. Pero Dios me da la bendición de seguir, continuar mirándolos. Y como cuervo al fin, sigo volando. En esta mañana, en el pasaje que hemos escogido, un corto trasfondo histórico, se nos presenta al pueblo de Dios bajo el reinado de algunos reyes. Todos o la mayor parte de ellos, dice la Escritura, hicieron lo malo delante de Dios. Antes de Joaquín había estado Josías, rey de el norte o del sur, porque el reinado de Israel tenía dos porciones: la porción que estaba en el norte y la porción que estaba en el sur. La porción que estaba en el norte se conocía como el reino de Israel, que agrupaba, unificaba varias de las tribus, y en la parte del sur estaba Judá. Jeremías había profetizado, de hecho su ministerio duró como 40 años, y había profetizado de lo que iba a ocurrir como resultado de que aquel pueblo le había dado la espalda a Dios, y había exhortado a través de la palabra que Dios le daba a los reyes Josías, Joacim, Joaquín y ahora Sedequías, de que tornaran su mirada a Dios. Pero los reyes, dice la Escritura, hicieron lo malo delante del Señor. Se había levantado un imperio fuerte que era Babilonia, y Babilonia había comenzado a arropar y a dominar todas las partes del mundo conocido en aquel tiempo. Ahora se había levantado contra el reino del norte y había dominado, y como resultado de esas incursiones, varios de los profetas fueron a parar al exilio. En el 605, entre esos profetas, hombres de Dios joven como era Daniel, fue uno de los que fue como cautivo a Babilonia. Jeremías se quedó en Judá, en Jerusalén. Fue el último bastión de los judíos que cayó en las manos de Babilonia. Y Jeremías le dijo al rey y al pueblo que era menester que se entregara. Falsos profetas se levantaron, aconsejaron a Joaquín, el rey, y aconsejaron también a Sedequías, y todos ellos le hicieron caso a los falsos profetas. Y como resultado de eso, en el 586 vino la incursión mayor después de varios meses de acecho, y Jerusalén cae en las manos de Babilonia. Jeremías, antes de esa caída, y fue el pasaje que leyeron, fue traído en secreto donde el rey, el mismo rey Sedequías, que lo había metido en la cárcel, y que su condición de rebeldía contra Dios, su conciencia no lo hacía de que él hablara con Dios. Trajo a Jeremías y le preguntó a Jeremías: ¿hay palabra de Dios? En otras palabras, ¿hay noticias? Y Jeremías inmediatamente dijo lo que Dios le había dicho: en las manos del rey de Babilonia serás entregado. Esos eran los enemigos del pueblo de Israel. En otras palabras, y algunas otras versiones bíblicas dicen que le dijo: en las manos del enemigo serás entregado. Y nosotros como iglesia, Ramón lo escuché decir que hoy la clase hablaba de la esperanza. Como iglesia nosotros hablamos de las buenas noticias. De las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Noticias de poder,
noticias de vida abundante, noticias de salvación, noticias de vida eterna. Los políticos, los gobiernos, los gobernadores, los legisladores, las instituciones, la prensa no puede dar esas buenas noticias, porque esas buenas noticias le han sido dadas, aleluya, a la iglesia, a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres, a los profetas del Antiguo Testamento, a los hombres del Nuevo Testamento, a los hombres y mujeres como tú y como yo de este tiempo, para que nosotros le demos las buenas noticias que el pueblo necesita. Aleluya. Y las buenas noticias que el pueblo necesita son las noticias de los valores eternos, las noticias del poder, las noticias de la vida abundante. Aleluya. Las buenas noticias, como aquel pueblo que andaba en tinieblas y vio gran luz, dice la Escritura, y luz resplandeció sobre ellos. Y como ocurrió cuando en las vigilias de la noche se escuchó la voz del ángel, aleluya, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, aleluya. Y ese verbo, dice el capítulo 1 y verso 14 de Juan, se encarnó. El Dios se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Ese verbo, aleluya, que cuando comienza su ministerio, nos señala el libro de Lucas, que él dijo en Lucas 4, 16, 19, usted conoce muy bien el pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del corazón, a predicar el año agradable del Señor. Esas fueron las buenas noticias, aleluya. Y en el capítulo 10 y verso 10 del libro de Juan, cuando Jesús estaba hablando de la multitud, Jesús dijo: el maligno no vino sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, aleluya. Ese es el Jesús que tú y yo hemos conocido. Ese es el Jesús de las buenas noticias que proclama la iglesia de Jesucristo. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que estamos viendo nosotros, no solamente en nuestra sociedad puertorriqueña, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, los gobiernos, los políticos le han dado la espalda a Dios. ¿Y qué fue lo que Jeremías le dijo a Sedequías? Hoy serás entregado en las manos del enemigo. El enemigo tuyo y mío no se llama Babilonia. El enemigo de Puerto Rico no se llama Babilonia. El enemigo de las vidas no se llama Babilonia, se llama depresión. Se llama enfermedad. Se llama criminalidad. Se llama vicio. Se llama corrupción. Y pudiéramos mencionar cuánta gente está cautiva bajo la bota de ese enemigo. Pero le tengo hoy buenas noticias. Aleluya. El mensaje del Señor es el mensaje de esperanza. El mensaje del Señor es el mensaje de las buenas noticias. El mensaje del Señor es el mensaje de poder. El mensaje del Señor es el mensaje de amor. Aleluya, decimos amén. Dile al que está a tu lado o a la que está a tu lado: ese es el mensaje de esperanza de Jesucristo. Díselo. Ese es el mensaje de esperanza de Jesucristo. Aleluya.
La palabra del Señor nos señala que Jesús miraba a las multitudes y los veía como ovejas que no tenían pastor. Para mí es interesante porque Jesús tenía compasión. Y a veces nos preguntamos, nosotros como iglesia, como vida redimida por la sangre de Jesucristo, ¿tenemos compasión? Vemos las vidas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos sido transformados, aleluya, que salimos de la senda antigua y hemos entrado en una nueva vida, en una experiencia hermosa con el Señor, donde nuestras vidas han cambiado, porque el mensaje de poder es un mensaje transformador. El mensaje de Jesucristo es un mensaje que redime, aleluya, que cambia, que hace las vidas nuevas criaturas, porque Él lo hace. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe cuál es el problema de muchas veces que nos pasa a nosotros? Que nos queremos quedar con las cosas viejas. En todo sentido. Cuando usted se muda de una casa para otra y usted empieza a buscar, que Dios tenga, esto que está aquí, eso yo lo tengo hace 25 años, no lo he vuelto a buscar, no lo he mirado más, yo debo desecharlo. Pero que esto me trae tan buenos recuerdos. Y en lugar de votar, usted se muda al otro sitio para llevarse las cosas bien. Amén. Pregúntale a mí la lucha que hemos tenido unas veces porque yo me quiero unas cosas viejas, otras veces porque yo quiero otras cosas viejas. Cuando hablamos de la vida antigua, es la vida que era antes de Cristo. Las cosas viejas, las cosas que en aquella época eran nuestra prioridad, ahora hemos encontrado una vida nueva. Hemos recibido, aleluya, ese mensaje renovador de poder, de salvación, de vida abundante, de vida eterna. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros proclamemos, aleluya, como iglesia, que somos, por la misericordia del Señor, llamados y llamadas para ser portadores de ese mensaje. No espere que los políticos le den ese mensaje. Ya lo dije ahorita. No. La iglesia tiene que seguir proclamando esos valores del reino. Ese mensaje renovador es el mensaje de poder. Y cuando usted tiene algo de poder, usted no se avergüenza. No. En televisión, cuando presentan uno de esos luchadores que están sin camisa o levantadores de peso, allí no va uno que esté en los huesitos, allí un tipo, ¿sabes? Que la gente le dice, wow, mira esos músculos. Lo exhibe porque tiene mollero, tiene fuerza. El evangelio es un evangelio de poder. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 y verso 16 de Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya, es poder de Dios. Y el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquellos 120 que estaban allí en el primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando estaban juntos unánimes en oración, y descendió, aleluya, el Espíritu Santo sobre ellos, se llenaron de poder. Y aquella iglesia temerosa, y aquella iglesia asustada, y aquella iglesia que estaba encerrada, escondida por lo que le habían hecho a su maestro Jesús, que lo habían crucificado, con aquella presencia de aquel poder de Dios, explotó y salió
a predicar ese evangelio de poder, de amor, aleluya, de vida abundante. Y por eso cuando nos habla el capítulo 4 del libro de los Hechos, que Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa. Yo me imagino que habían ido varias veces allí. Y allí había un paralítico que se sentaba hacía tiempo. Ustedes conocen el pasaje bíblico. Y cuando le pide la limosna, ellos tenían poder de lo alto, porque tenían el mensaje transformador, aleluya, que Jesús les había dado. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y Pedro le tiró la mano, porque yo imagino que en aquel momento no se iba a levantar. Le tiró la mano, lo agarró, oígame. Y cuando aquel hombre siente que puede mover las piernas, no solamente se levantó, dice que entró al templo brincando y alabando el nombre del Señor. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de la iglesia. Pastor. Pastor. Pero es que yo tengo unos problemas enormes. Mire, yo estoy enfermo. Yo me he quedado sin trabajo. Las inversiones que tenía se han perdido. Esto está malo, pastor. Yo estoy tumbado, pastor. Yo te tengo una buena noticia en esta mañana, aleluya. Ese enemigo está derrotado. Tú tienes Jesucristo, aleluya. Tú tienes el poder de Dios. Tú vas a mirar hacia arriba. Levanta tus ojos a los montes. El socorro viene de ti. Pastor, pero ¿cuánto tiempo voy a estar así? Pregúntale a Jeremías. Si usted repasa el libro de Jeremías lo metieron preso en la cárcel varias veces. Lo echaron en una cisterna para matarlo. Lo amarraron con cepo la pierna por predicar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, que es el mensaje en el Antiguo Testamento de Dios, y el Nuevo Testamento es de Dios. El Nuevo Testamento es el mensaje de Jesucristo, porque como dije al principio, ese Dios se encarnó. ¿Y cómo se sintió Jeremías? No se ha sentido distinto a ti, hermano y hermana. Si tú buscas el capítulo 20 de Jeremías, va a encontrar cómo Jeremías se había sentido deprimido. Y dijo, yo no voy a hablar mal, no voy a predicar, no voy a llevar este mensaje. Si lo que he cogido son palos, no enderezo. Aleluya. ¿Y cómo dice ese capítulo 20? En uno de sus versículos. Quise callarme. Vamos a buscarlo para leérselo exactamente como lo dice aquí. Pero no pude callarme, porque sentía en mis huesos un fuego ardiente que me quemaba. No me podía callar. Verso 9 del capítulo 20 de Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Y Jeremías se levantó, aleluya, para seguir proclamando aquel mensaje de esperanza, aquel mensaje de poder. Aleluya. A mí me fascina cuando pienso en Pablo, aquel hombre que tenía autoridad eclesial, tenía autoridad jurídica para coger los cristianos y meterlos presos, y empezó a hacerlo así. Un intelectual, un hombre de conocimientos profundos, pero cuando tuvo el choque, el impacto de conocer a Jesucristo, cuando Cristo se le presentó en el camino de hacia Damasco, el capítulo 9 del libro de los Hechos, allí su vida se transformó y aquel poder de Dios se metió en él y su vida cambió.
¿Se le hizo fácil a Pablo? No, hermano y hermana, como a ti tampoco se te hace fácil. El dolor de la enfermedad. A veces nos ponemos rebeldes contra el Señor. No, hermano y hermana, Dios tiene el control. Dios te ama. Aleluya. El Señor te ama. El Señor te ha dado a ti un mensaje de poder, de vida abundante. Aleluya. Un mensaje de amor. Era el mismo mensaje que dio a Pablo, a Jeremías. Dios el mismo mensaje. ¿Y qué le dijo el Señor a Ananías cuando le dijo: vete a orar por Pablo? Es el terror de los creyentes. Tiene cartas para perseguir a los cristianos. Muchos han sufrido. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, Pablo presenció el asesinato de Esteban. Pero a mí me llama mucho la atención porque el testimonio de Esteban caló profundo en la vida de Pablo. Y cuando viene el encuentro de Pablo con el Señor en el capítulo 9, aquel testimonio de aquel que estaban allí asesinando, pidiendo perdón y diciéndole al Señor que recibiera su espíritu, impactó definitivamente a Pablo. Y cuando el Señor se le aparece y habla, Pablo se transforma. Pero ¿qué le dijo el Señor a Ananías cuando le dijo: ve allá a orar por Pablo? Porque lo he escogido como instrumento. Aleluya. Para llevar el mensaje a gentiles, a reyes y a mi pueblo. ¿Sabes qué? Hermana y hermano, Dios te escogió a ti un día. Es un privilegio. Es una bendición. Para que el mensaje del que llegó a tu vida, tú lo puedas transmitir a otro. Y que esa vida pueda ser transformada. Pero a mí me llama mucho la atención porque cuando Pablo entra en el ministerio, se enfermó el aguijón que nunca se le sacó de encima. Lo azotaron, lo metieron preso. Y todavía me llama más la atención cuando Pablo va camino hacia Roma en la embarcación, capítulo 27 del libro de los Hechos. Encontramos allí cómo aquella tormenta que estaba destruyendo la nave, cómo Dios le habló a Pablo, y Pablo pudo enfrentarse a la tripulación que estaba desconsolada, con malas noticias, que veían sus vidas que estaban en un hilo, se iban a ahogar. ¿Qué le dijo Pablo? El Dios que yo conozco, al Dios que yo sirvo, se me ha aparecido el ángel y me ha dicho: va a haber pérdidas materiales, pero ninguno de ustedes va a padecer, ninguno va a perecer, ninguno iba a perecer. Ese era el mensaje de esperanza. Y aquella tripulación se animó y Pablo dijo: coman, aliméntense, que hace días que no comen. Y creyeron el mensaje de esperanza de Pablo. Claro, usted lee ese capítulo 27. La embarcación no llegó enseguida a la orilla. No, zozobraron, tiraron la comida al mar. En un momento determinado la embarcación parecía que se hundía. Unos de los presos se iban a fugar y los iban a matar los soldados. Y Julio, que era el capitán que estaba a cargo de aquello, porque no le hicieran eso a Pablo, no lo mataran, no permitió que mataran los presos temiendo que se iban a fugar, porque un soldado romano, cuando un preso se le iba, lo pagaba con su vida. Pero Dios estaba. Dios tiene el control, hermano y hermana. Tu situación la conoce el Señor. No estás a la deriva. Puede ser que las olas estén agigantándose contra tu vida, pero el Señor tiene el control, aleluya. Y el Señor te va a guardar. El Señor guardó a Pablo. Se tuvo que tirar al agua junto con toda aquella tripulación, pero llegaron a la orilla. Uno agarrado de tabla, otro agarrado de cajones, otros que sabían nadar. Pero dice la escritura, yo creo que eran 176, ninguno murió. Todos llegaron a la orilla
Y ustedes saben lo que pasó en la isla de Malta con la víbora, pero eso ustedes lo van a ver después en sus casas. Cuando él habló de Pablo y las noticias de Pablo, y usted se lee una de las cartas que se conocen como las cartas de la prisión de Pablo, que son Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. En la carta a los filipenses, y que se conoce como la carta del gozo, capítulo 4 y verso 4, búsquenlo, de Filipenses. Yo quiero que usted lo lean esta mañana, porque eso es para ti y para mí. Capítulo 4 y verso 4 de Filipenses. ¿Cómo que dice? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y otra vez, ¿qué dice? Y otra vez os digo, regocijaos. Wow. Pablo desde la prisión, escribiendo esa carta a los filipenses, regocijaos en el Señor. Siempre. Estaba preso, el enemigo lo tenía allí, pero la palabra del Señor no estaba presa. La palabra del Señor no estaba presa. Desde allí Dios lo usaba, aleluya, para bendecir a la iglesia de los filipenses, para bendecirnos a nosotros con esas escrituras inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Jeremías estaba en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba en la cárcel. Jeremías la proclamaba. Pablo estaba en prisión, pero la palabra de Dios no estaba en prisión. Pablo la exponía y era de edificación para toda la iglesia, no solamente de Filipenses, la iglesia discípulo de Cristo de San Juan, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal. No me refiero a los templos, me refiero a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Hermana y hermano, tú y yo somos la iglesia. El mensaje, aleluya, de esperanza, de vida abundante, de poder, de vida eterna, de salvación, es dado a la iglesia. Mire qué interesante. Pablo, narrando su experiencia en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cómo dice el verso 13? No lo escuché. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ese es el mensaje de la buena noticia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy cerrando. Ese mensaje de buenas nuevas, de poder, de vida abundante, que te ha sido dado a ti y me ha sido dado a mí, no nos podemos callar. Hay que proclamarlo. La gente está deprimida, pero la iglesia de Jesucristo tiene gozo. El gozo es distinto a la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, está chévere. Si las circunstancias son malas, se va la felicidad. Pero el gozo es distinto.
El gozo es del Señor. El gozo es mi fortaleza. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que nos regocijemos en el Señor. Así que en esta mañana tú te vas a levantar con el poder de Dios y vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la perspectiva de la vida va a seguir cambiando, porque tú estás mirando hacia arriba, no hacia abajo. Tú tienes el gozo, no depende de tu felicidad de las circunstancias. Tú tienes las promesas del Señor. Una experiencia con esos siervos. Hace muchos años, cuando el Señor me llamó a pastorear esta amada iglesia, todavía yo tenía unos cuantos casos que iba cerrándolos, porque no los podía dejar de un día para otro, era mi responsabilidad profesional como abogado. Y uno de esos días que yo fui al tribunal de San Juan, me encontré con un amigo abogado, que no voy a decir el nombre porque está vivo, y lo abracé y me abrazó. Moncho, ¿cómo está? Pues, ¿tú sabes qué? Todavía estoy allí en la asociación de maestros, pero estoy de pastor en una iglesia. ¿Que estás de qué? De pastor en una iglesia. ¡Wow! ¿Estás de ministro? Sí. El Señor me llamó. Tremendo, tremendo. Te felicito. Y le dije: quisiera que un día me dieras el privilegio de que llegaras a la iglesia. Yo me voy a sentir bien contento. Y yo sé que te va a hacer bien. Lo que me dijo fue: gracias, Moncho. Me recordaste a mi madre, que yo creo que va a una iglesia por Carolina. Me dijo que a una iglesia por Carolina. Parece que la mamá o lo llevaba con dos nenes o estaba detrás de él para que fuera a la iglesia a adorar al Señor. Nos despedimos. Varias semanas después, esto los que llevan más tiempo aquí lo han escuchado anteriormente, yo recibí una llamada en mi oficina. Yo no estaba, la secretaria me dejó la notita. Cuando yo llegué, vi la nota y me decía: es tu compañero fulano de tal, necesito hablar contigo. Como digo, no le doy el nombre porque está vivo, y gracias al Señor que está vivo. Y entonces lo llamo: fulano, ¿qué te pasa? Mucho, tengo un problema, yo necesito tu ayuda, pero tengo que explicarte y necesito. Ya eran como las 4:30 y yo pues tenía culto por la noche y tenía que salir de mi oficina. Pues yo, como le dije, yo estaba cerrando casos. Y entonces le dije: ¿cuándo te puedo ver? Debe ser hoy mismo, esta noche. Era jueves. Yo le dije: mira, yo estoy dispuesto a verte esta noche después que salga de la iglesia, porque como yo te dije a ti que yo estoy de pastor en una iglesia, pues yo tengo que ir a la iglesia primero y después yo llevo a mi esposa a casa y entonces me siento contigo y te voy a ver donde tú me digas. Pues está bien, Moncho, vas a ir a mi casa. Él, nos habíamos quedado juntos, habíamos estudiado juntos leyes, le había ido muy bien. Según habían pasado los años, yo sabía, porque yo lo veía en ocasión, ya no caminaba en el Chevrolet, tenía un Mercedes-Benz. Se había mudado de donde vivía, no voy a decir la urbanización, pero ahora donde vivía era en San Francisco. Y cuando nosotros nos encontramos: fulano, oye, está por el libro, leído muy bien, chico, tiene una práctica tremenda. O sea que eso yo lo conocía. Entonces le dije: pues voy a tu casa. Vine a la iglesia, llevé a Mirna a casa, y como de donde yo vivía allí en Cupey a San Francisco era relativamente cerca, llegué a las 9:00, 9:30, 10 menos cuarto a su casa. Él me dijo: él tenía tres hijos varones y la esposa. Yo le pregunté, porque yo conocía a los muchachos, hacíamos actividades juntas en la escuela de Derecho. Él era uno de la junta de directores, yo presidía la clase. Así que compartíamos como familia en distintas actividades. Y le dije: ¿y tus hijos y tu mujer? Yo los mandé a dormir porque yo necesito hablar contigo y no puedo haber nadie. Y me dice: Moncho, te voy a abrir mi corazón, tengo un problema. Yo decidí suicidarme. Yo lo miré:
¿qué te pasa, Luis? ¿Qué te ha pasado? Se me zafó el nombre, pero con un nombre ustedes no van a sacar a nadie. Y me dijo, humildemente a mí me ha ido muy bien la práctica. He sacado suficiente dinero. Pero hace un año esto ha cambiado. Yo he ido en reversa, he hecho lo que tú no te imaginas, para ver cómo salgo del hoyo y sigo en el hoyo más sumergido.